Probando, probando, probando. Qué fruto noble que es el pancito tostado con manteca. Buenas, buenas, ¿cómo les va a todos? Espero que muy bien. Mi nombre es Maca. Me pueden encontrar en todas mis redes sociales como @entrepáginas y más, sea Instagram, TikTok, mi página web o mismo acá en mi canal de YouTube, que si todavía no te suscribiste, no sé qué estás esperando. Y hoy llega un video que estaba esperando con muchas ansias para poder hacer y compartirles, porque creo que el 90% de mi motivación para hacerme este canal de YouTube, más allá de que soy una persona que disfruta mucho de charlar, hablar y las redes sociales tradicionales hoy en día me estaban quedando un poco chicas, es un tema que no sabía cómo hablar de él dentro de mis redes sociales de autora. Si todavía no me conocen, soy una autora nacional argentina que publicó su primera novela, Neuronas Enamoradas, el año pasado. Estoy camino a publicar otra novela en unos meses con la misma editorial y no solo eso, sino que el año pasado fue el inicio, como yo le llamo verdadero inicio, de mi carrera o de mi camino como escritora hacia más lectores, hacia llegar al público lector que esté buscando esas historias que no solo te hagan suspirar, sino que te hagan reflexionar. Entonces, aquí estamos, siendo una escritora que va a hablar de algo hoy que ama, que le apasiona, que la ha acompañado desde que tiene memoria, que ha aprendido con el tiempo y que también en un principio quizás se sentía un poco avergonzada por lo que amaba, por lo que le gustaba. Y hoy en día se siente muy orgullosa y feliz y agradecida de que también pueda disfrutar no solo de lo que le gusta, sino compartirlo con los demás. Así que bienvenidos al primer día de Entre Páginas y Más, hablando de anime. Para aquellos que no saben qué es el anime, básicamente son las adaptaciones audiovisuales de los mangas, es decir, de las novelas gráficas nacidas en Oriente, que a diferencia de los tradicionales cómics que conocemos acá en Occidente, se leen de atrás para adelante y en su gran mayoría son en blanco y negro. ¿Qué tienen estos animes que hace que sean tan especial, por lo menos en mi caso? Como escritora, descubrí con el tiempo que eso también me inspiraba. Y si hoy estás descubriendo qué es el anime, déjame decirte que estoy casi segura que alguna vez viste un anime sin saberlo. Porque la gran mayoría de nosotros empezamos viendo caricaturas en la televisión cuando éramos chicos, sin saber qué caricaturas eran quizás de origen japonés y cuáles eran de otro tipo de orígenes como ser Estados Unidos o mismo caricaturas nacionales. Entonces, vamos a empezar por el principio, vamos a empezar de manera cronológica por aquellos animes que me marcaron, esos animes con los que empecé a descubrir este mundo, esos animes que uno esperaba ansiosamente la salida del colegio para sentarte a merendar y ver el capítulo siguiente, esos animes con los que sufrimos cuando los cancelaban antes de saber cómo terminaban, y sobre todo esos animes que despertaron este nuevo amor por estas historias llenas de inspiración, amor, aventura, fantasía, aprendizajes y un montón de cosas más. Vamos a empezar por un clásico de clásicos, que creo que sí no es desconocido para absolutamente nadie. Es más, es actualmente una de las mayores franquicias mundiales. Siguen sacando mangas, siguen sacando series, siguen sacando juegos, siguen sacando peluches, todo, todo, porque básicamente el mundo vivió un cambio revolucionario con la llegada de este anime que es Pokémon. Pokémon trataba las aventuras de un entrenador Pokémon de Pueblo Paleta que salía en búsqueda de sus aventuras. Esa historia, con esa simple premisa, abrió un mundo enorme ubicado en algo parecido al mundo real, pero en vez de tener animales, ellos tenían a los Pokémon. Tenía un sueño y quería llegar a ese sueño. Y ese sueño cuesta y mucho. Pero en el medio de la aventura aprende con sus amigos, tiene batallas, tiene un montón de cosas y una historia que es bastante lineal, pero que creo que todos conocemos Pokémon, todos teníamos un Pokémon favorito. Además de que hoy en día es una de esas marcas que tiene mucho merchandising en todo, un montón de cosas. Juego al Pokémon TCG en mi celular, tengo las cartas coleccionables, o sea, un montón de cosas de este mundo, porque en mi caso diría que ese fue el verdadero primer anime que empecé a ver sin saber que era un anime. Acá podríamos entrar en una discusión o un debate ancestral y es el hecho de si sos Team Pokémon o Team Digimon. Yo voy a hacer solo una salvedad y es que tengo que admitir que prefiero Pokémon por todo lo que es quizás la estética o porque me gusta más, o sea, tipo, porque juego al Pokémon, porque colecciono cosas de Pokémon, etcétera.
Pero sí tengo que admitir que Digimon tiene una historia de trasfondo mucho mejor construida, tiene como más valores, más enseñanzas, o sea, tipo, como historia, Digimon gana. Ahora, si me decís, tenés algún peluche o haces algo más allá con Digimon que sea mirar el anime, no. Entonces ahí es como que digo, y creo que si yo tengo que poner en mi balanza cuál de los dos prefiero, me quedo con Pokémon. El siguiente anime que les voy a hablar, no sé si me marcó exactamente, porque la realidad es que haciendo este video me di cuenta de que tengo otros animes que mencionaría, pero sí fue uno de mis favoritos, así que no lo vamos a dejar de lado. Además del hecho de que Maka chiquita soñaba con ser este personaje, así que creo que ahí es donde está la marca que dejó. Y es que vamos a hablar ahora de Sakura Cardcaptor. Sakura Cardcaptor básicamente era una joven de colegio que un día por accidente libera unas cartas mágicas llamadas las cartas Cloud, que estas cartas tenían poderes a través de espíritus, o sea, estaba el poder del viento, el poder de la lluvia, el poder de distintos elementos, así como objetos. Y ella básicamente ahora se convierte en la maga que está encargada de buscar esas cartas y convertirlas en cartas Sakura para que estén bajo su control y no hagan estragos en su ciudad. Es una historia muy linda, es una historia bastante tranquila dentro de todo, en el sentido de que yo de grande me puse a ver algunos capítulos y es como en todos los capítulos pasaba exactamente lo mismo, pero con un elemento distinto. Eso no hacía que la historia fuese menos atrapante. Y además creo yo que fue el primer romance con el que uno empezó a fangirlear cuando era chico, porque estaba la historia de Sakura con Shaoran, que Sakura era, eh, si vamos a mencionar tropes, que para quienes no sepan lo que son básicamente como esos clichés o esas características que definen a una historia. Y es como que teníamos un buen caso de Grumpy por Sunshine, o sea, teníamos una persona que era bastante malhumorada, seria, que era Shaoran, y teníamos una chica que era básicamente todo sonrisas y ternura, que era Sakura. O sea que fue una de esas historias, o sea que creo que uno la terminaba siguiendo no tanto por la trama, sino por esa otra trama. Tiempo salió una secuela, sería, que se llamaba Sakura Clean que seguía los sucesos de después de la serie que todos conocemos. No me terminó de convencer. Me pareció interesante, me gustó la idea, o sea, de volver a ver este anime, sobre todo con una animación distinta, porque lo que más me sorprende a veces cuando hacen estas readaptaciones es la calidad audiovisual, sobre todo la visual de estos animes, y era como que hermoso se ve, pero la historia en sí fue un 6-7 de 10. No sé si podría decir más que eso. Ahora, si les dije que en Sakura Card Captor básicamente todos los capítulos eran más o menos lo mismo, pero con un espíritu diferente que combatir, aunque amo con profundidad este anime, hay que admitir que todas las temporadas son la misma, así que si se ven solo la primera temporada y la última temporada van a estar excelentes, por lo menos en mi opinión, y es Los Caballeros del Zodíaco. Los Caballeros del Zodíaco me parece una premisa tan original. Básicamente había una serie de guerreros que recibían por distintas hazañas, tras un arduo entrenamiento, las armaduras de las constelaciones. O sea, me estás poniendo no solo los signos zodiacales, sino todas las constelaciones en armaduras y personajes que, bueno, eran nice. En fin. Entonces, la historia en verdad comienza como si fuese un torneo. Se supone que estos caballeros van a hacer este entrenamiento para enfrentarse entre ellos para ganar una única armadura que es dorada, que es la armadura de Sagitario. Esto no es un spoiler porque básicamente son los primeros capítulos, además creo que hoy en día con el tiempo que ha pasado uno ya sabe más o menos de qué trata la historia, pero básicamente qué es lo que pasa. Eso en verdad es un trasfondo porque hay un personaje principal que es quien cría y cuida a la actual reencarnación de la diosa Atena, que es la protectora del planeta Tierra, y básicamente los caballeros son aquellos que deben encargarse de proteger a Atena. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nadie cree que esta Atena sea la verdadera. La historia a partir de ahí cambia, totalmente. O sea, porque lo que te plantean como la trama original, que era obtener esta armadura, después desencadena en toda la verdadera historia de los Caballeros del Zodíaco. Y es que hoy en día, entre ellos, dentro de este torneo, quien justamente es la organizadora, es la actual reencarnación de la diosa Atena.
Y estos caballeros no solo deben protegerla de los enemigos que tiene la diosa, sino que encima hay una conspiración que ha hecho creer a muchos caballeros, entre ellos a los verdaderos caballeros dorados, es decir, los más poderosos caballeros del zodíaco, que esta diosa es una mentira. O sea, que no es verdad, que no es la reencarnación de la diosa Atena. Entonces se va a venir una sucesión de batallas épicas. Y acá vamos a hacer una salvedad con la palabra épica, porque la realidad es que si hoy en día querés ver la serie, no te va a generar el mismo efecto que muchas otras por la calidad hoy en día audiovisual a la que estamos acostumbrados, pero era una historia que estaba increíble. ¿Qué terminaba pasando? Obviamente estos caballeros de bronce, que eran nuestros protagonistas, debían ascender por las 12 casas del zodíaco para poder salvar a la diosa Atena. Esta estructura de ir superando tal cantidad de casas, etapas, pruebas, batallas, etc., bueno, se repite a lo largo de varias temporadas. La segunda temporada pasa algo parecido, pero en Asgard. La tercera temporada pasaba algo parecido, pero en las tierras de Poseidón. Y la última temporada, que es la del reino de Hades, les puedo decir, por ejemplo, que es un poco distinta, además de que la calidad visual es superior, es increíble y la van a disfrutar un montón. Entonces, mi recomendación hoy en día es, obviamente si les gusta, véanlo entero, yo lo hice y también lo disfruté, pero si quieren ver lo verdaderamente bueno de la serie, vean Los Orígenes, vean la primera temporada que es contra los caballeros de las 12 casas del Zodíaco y ver la última temporada de Hades porque es simplemente magnífica. Y llegamos al momento de hablar de dos animes que verdaderamente me han marcado porque no los vi solo como niña, sino que los vi como adulta también y que los sigo viendo como adulta y pienso que son verdaderas masterpieces. La primera de ellas es de mis historias favoritas. O sea, es una historia que sin saberlo tenía todos los tropes que me gustan, que me encantan, en una historia muy bien desarrollada, muy original y que yo creo que en parte habrá sido un puntapié para muchas historias, o sea, que han rondado por nuestra cabeza como autoras o autores, porque la realidad es que lo tiene todo. Y ahora les voy a hablar de Inuyasha. Inuyasha básicamente es una chica que se llama Aome en la versión castellana, porque en la versión japonesa se llama Kagome, entonces por una cuestión de palabra, o sea, hicieron la adaptación, que vive en una casa donde hay un templo y en el templo hay un pozo que se le llama el pozo de Borahuesos y de ese pozo un día surge una criatura que la arrastra y la va a llevar a la época feudal. Resulta ser que Aome es la reencarnación de una sacerdotisa muy poderosa que se encargaba justamente de mantener a raya a estos monstruos y que se llevó con ella en el momento en el que fallece un elemento importantísimo y muy poderoso que se llama la perla de Shikon. Esta perla de Shikon ha regresado al mundo, o sea, a través justamente de Aome. Aome llega, conoce a un muchacho que lo amo, amo Inuyasha, que es un hombre mitad bestia, mitad humano, porque su madre es humana y su padre es una bestia, es básicamente una de las bestias más poderosas, o sea, de ese mundo. Él quiere la perla de Shikon para volverse una bestia 100%. Conoce a Ome y por esas cosas de la vida, la perla de Shikon por culpa de los dos termina destruida en un montón de pedacitos distribuidos en todo ese mundo y básicamente ellos se unen para poder juntar todos los pedazos, cada uno con su propia motivación. Aome quiere ayudar, o sea, tipo a enmendar su error, y Inuyasha quiere la perla para poder cumplir con su sueño. Ahora, ¿por qué digo que esta historia es simplemente maravillosa, o sea, y que como adulta incluso la reconozco así? Punto número uno, porque en verdad este anime se transmitía por la televisión y se llegaron a transmitir las 6 temporadas. ¿Qué pasa? Hay una séptima temporada que tenía otro nombre, la cual nunca la pasaron por la televisión, o por lo menos no en la época en la que yo veía la televisión. Entonces, tiempo después, con el llegar de la tecnología, descubrí distintas páginas que, bueno, ustedes sabrán, si estamos hablando todo del mismo mundo, ha habido cada página donde veíamos anime que era como, uff, pobre antivirus. Y encontré la serie finalmente. Y la encontré ya un poco más de grande. O sea, si bien era medio chica, no era tampoco una niña. Entonces,
Hoy en día sigo mirando el anime, es más, después de que lo pusieron en la plataforma de Netflix, me lo volví a ver de principio a final 2 veces, así que por eso puedo hablarlo también como adulta. Es una historia que tenía todo, o sea, básicamente tiene un romance también, porque obviamente entre Inuyasha y Aome van a pasar cosas, pero es un romance tan bien construido porque va a haber un triángulo amoroso que te va a costar no empatizar con Inuyasha, que es quien está en, en esta encrucijada, porque básicamente es contra un nuevo amor que está empezando a surgir y un amor del pasado trágico, o sea que está tan bien construido, o sea, es de esos animes que así como el quinto que voy a mencionarles, me gusta porque ya desde el primer capítulo ya está armada la historia con lo que va a pasar y todo cierra perfectamente, pero perfectamente. Después vamos a tener otro trope que me encanta y es el hecho de el found family. O sea, ese grupo de amigos que se unen por las distintas circunstancias, todos con un mismo objetivo. Que no sé si decirles ese objetivo porque quizás es un spoiler, creo que no, pero bueno, van a tener el mismo objetivo. Las interacciones entre estos personajes. Las batallas de estos personajes. La amistad y la relación y el amor entre estos personajes. O sea, el desarrollo de esta historia es tan bueno que realmente siento que es muy inspirador y es una historia, o sea, que tiene humor pero tiene lágrimas, te hace suspirar y al mismo tiempo te hace sufrir. Es un anime que verdaderamente había partes en las que yo decía tipo, acá no sé si va a haber un Felices para siempre. Y después quizás estaba todo bien y después todo se iba al tacho y era como, wow, es muy bueno, es un increíble anime lleno de enseñanzas, una gran historia y básicamente, o sea, si les gustan animes largos, que ya estén terminados, porque eso no es un detalle menor, les recomiendo que vean Inuyasha. Y llegamos a la última recomendación, al último anime que me marcó en la infancia y que ese anime verdaderamente sí lo terminé de ver de adulta, porque quizás ustedes ya lo conocen, quizás lo han oído hablar, quizás lo han empezado a ver o lo han visto porque es considerado cierto anime clásico de esta generación. Y vamos a hablar ahora de Naruto. Naruto básicamente tenemos dos arcos muy importantes con sus temporadas cada uno, pero situándonos en una cuestión de tiempo y espacio vamos a tener un primer arco que es un personaje que tiene 12-13 años y después vamos a tener un salto temporal de 3 años y tiene 16-17. En el primer arco básicamente vamos a tener un joven huérfano que es un poco despreciado y rechazado por todos en el pueblo porque dentro suyo está un espíritu que es el zorro de las 9 colas, que fue básicamente el causante hace 13 años de prácticamente destruir toda la ciudad. Y él es un pobre niño, o sea, que no tuvo la culpa de ser ahora su receptor. Eh, y aún así tiene el sueño de convertirse en Hokage. Es decir, aspira a ser la mayor autoridad de la ciudad, algo así como un presidente o un jefe, para que sea reconocido, para que sea aceptado. Y en ese camino de perseverancia y de esfuerzo no lo va a tener fácil. Y va a tener un montón de batallas, un montón de conflictos, de obstáculos, pero siempre manteniendo su camino ninja. O sea, este es un personaje verdaderamente emblemático de los animes porque es la verdadera definición de la perseverancia, o sea, de el no rendirse, del batallar por tus sueños. Y aplicado a un dibujito animado, muchos dicen, pero ¿qué, qué, qué sentido? Y es como, vos miralo y después en todo caso vemos. Pero nada, este anime es increíble. Y así como me pasó con Inuyasha, y ustedes sabrán, luego ese salto temporal no lo transmitieron por la televisión, por lo menos hasta varios años después, así que también lo empecé a ver en páginas de internet. Y encima subían creo que un capítulo por semana o algo así. Y son temporadas largas. Si no me equivoco, creo que esta temporada con salto temporal son como 7 temporadas, como de 40 capítulos cada uno, 30-40 capítulos. O sea, es un anime largo. Y aún así, más sorprendente hace que pasa lo mismo que en Inuyasha. Ya en el primer capítulo de la historia de este personaje con 13 años, ya te empiezan a plantear dudas, incertidumbres y cuestiones de la historia que se resuelven años después, episodios después, temporadas después. O sea que yo me acuerdo ver la última temporada de Naruto y no solo haber llorado, sino que todo termina cerrando y encajando en su lugar. Y ahí es donde entra una admiración. O sea,
Mi parte autora dice, admiro fervientemente a estos creadores de historias que son tan perfectamente complejas, pero que después al final todo encaja a la perfección. Y así finaliza este primer video de Entre Páginas y Más hablando de anime. Si todavía no me seguís en mis demás cuentas, podés hacerlo. Si bien no voy a hablar tanto de anime en esas redes sociales, pero la realidad es que si querés seguirme apoyando en este camino de una autora que quiere seguir llegando a más lectores y al mismo tiempo tener este espacio donde puede hablar de todo lo que le gusta y le apasiona, te invito a que me sigas, te invito a que te suscribas a este canal, te invito a que también pongas en comentarios aquellos animes que te generan nostalgia, con los que empezaste este mundo. Si quizás no sabías que habías visto un anime y lo descubriste un tiempo después, charlemos, hablemos, debatamos. Hoy en día creo que si hay algo maravilloso y que agradezco un montón es el hecho de poder ser una persona muy orgullosa de hablar de lo que me gusta, de tener estos espacios, de crear estos espacios y compartirlos con aquellos que sientan la misma pasión. Y siendo una persona que, por ejemplo, en algún momento de su vida sufrió por algo que le gustaba, me gusta, o sea, y disfruto muchísimo en este momento ser una persona muy feliz y capaz de hablar y de compartir mi pasión y mis gustos. Así que en este canal no van a faltar más videos de anime. Si hay algún tema en particular que les interesaría que charlemos, que hablemos, que recomendemos, me lo pueden dejar también en comentarios. Los invito entonces a seguirme en todas mis redes sociales. Que tengan un maravilloso día y muchas gracias por acompañarme otra vez.